Muy bien, compañeros, pasamos a hablar de la selecta, pasamos a hablar de la eliminatoria, grupo A de esta ronda uno de la eliminatoria y bueno, ese partido que se jugó el 25 de marzo en el Cuscatlán, Salvador contra Granada 2-0. Queremos escuchar a Pablo qué le parece este resultado, goles de Mayén y de Rugamas, donde, bueno, era uno de los, bueno, todos son los caribeños y el único de Centroamérica en el grupo, pero Pablo, ¿qué esperaban de este juego? Y si ese 2-0 fue suficiente respecto a las expectativas en la previa del juego. José, la verdad es que El Salvador empezó su primer juego en esta eliminatoria eh, con muchas dudas, con muchas dudas. Sabíamos que iba a ser un poco complicado, que lo íbamos a tener difícil y con mucha incertidumbre por el hecho de las bajas que ha tenido la selección, que es prácticamente la base de la selección que no estuvo en estos dos partidos. Entonces, un poco de improvisación en el once titular para el técnico Carlos de los Cobos, que sigue pareciendo que vive en otro tipo de universo paralelo, no sé si de Marvel o de DC, pero vive en otro universo. Entonces el señor no se da cuenta de que tiene otro tipo de jugadores también, de talentos, y que debe de luchar por tener a lo mejor de la selección. Entonces se la juega el técnico con estos jugadores, se la juega con un Julio Cibrián que debutó en selección nacional y se vio bien ante una selección de Granada que no te exigió mucho. Entonces se vio muy bien. Al final improviso un poco con André Flores, este jugador que estuvo en el Portland Timbers la temporada pasada, pero que no venía teniendo muchos minutos, entonces físicamente no se vio muy bien. El conductor de la selección fue un Gerson Mayén. Si no hubiera sido por Gerson, yo creo que esta selección hubiese carecido de fútbol. Gracias a él, la selección se le vio cierto volumen de juego de medio campo hacia adelante, y las pocas ocasiones de gol que se generaron fueron gracias a Gerson Mayén, jugador del Águila, que fue el conductor del partido. Y adelante, pues un Joaquín Rivas con un David Rugama, Joaquín Rivas que es de la segunda división de Estados Unidos, y que pues lastimosamente Oscar Serén, ya sabemos todos que no ha tenido fútbol en un año, y que es el titular, el volante por derecha titular, que él lo convocan a esta ventana de juegos FIFA, pero lastimosamente se lesiona. Entonces, juega Joaquín Rivas, que es prácticamente un delantero, un segundo delantero, juega como volante por derecha, y adelante David Rugamas, que fue incluso el anotador del primer gol, el que abrió la cuenta. Pero en términos generales, la selección de El Salvador, a pesar de la victoria, eh, deja mucho que desear. Ya quedaron atrás esa goleada de 4-0, esa goleada de 6-0, esos partidos donde llegabas a jugar con todo el respeto del mundo a estos seleccionados caribeños, llegabas a jugar con ellos o venían al Cuscatlán y se llevaban una buena cesta de goles. Quedaron atrás esas noches, y pues a pesar del 2-0, José, la conclusión es que la selección en ese momento, nosotros, y al final del partido yo lo pensaba, cuidado, si seguimos así, nos vamos a traer un empate o, Dios no quiera, una derrota de Curazao cuando nos enfrentemos a Montserrat. En ese momento ya estábamos pensando en eso, José. No, y se vio un juego donde justamente lo que usted criticó de la preolímpica, con poco trabajo, bueno, ya lo conocemos. ¿Por qué poco trabajo? No hubo fogueos más allá de aquel contra Estados Unidos y los microciclos, bueno, que además muchos de los que fueron a los microciclos no estuvieron en esta convocatoria por los problemas que ya mencionamos en episodios anteriores y que mejor dar el paso al costado, a ver qué va a pasar si en junio Pablo tal vez estén esos jugadores, ya es un capítulo cerrado y bueno, viene este partido contra Montserrat, todo parecía que podía salir bien con ese gol tempranero de Rugamas y en el último minuto viene el empate de Montserrat, que un balde de agua fría
absoluto porque eran 6 puntos importantísimos pensando en la tercera y cuarta fecha de esta ronda uno, Pablo. Sí, fíjate que para este segundo partido hubo ciertas variantes. Se jugó con un doble contención, un poco más de corte defensivo. Desde ahí ya el mexicano Carlos de los Cobos es lo de siempre, que cuando sale, independientemente sea Tahití o sea Brasil, siempre cuando sale de visitante, el señor prioriza un poco el aspecto defensivo y no cree capaz a sus jugadores, no cree capaces al talento con el que tiene, no los cree capaz de ir a ser protagonista y de buscar la victoria desde el primer minuto. Entonces, ciertas variantes, se cambió un poco de portero para darle oportunidad a Benji Villalobos, un portero que está teniendo muy buen desempeño en el Club Deportivo Águila. Roberto Domínguez, un joven defensor, entró en lugar de Julio Cibrián. Este Roberto Domínguez viene de jugar en el Bolívar de Bolivia. Y el doble contención un poco ya más defensivo con Clavito Isaac Portillo y con Rodrigo Rivera, jugador de Santa Tecla. Y luego pues en ofensiva lo mismo porque no tenía mucho de dónde tomar este técnico y al final pasó lo que pasó. Pasó lo que pasó porque la selección encontró un gol tempranero a los 7 minutos, se conformó y al 70 el señor pensó que estaba jugando, yo creo que se confundió de uniforme y pensó que estaba jugando con México, que estaba jugando con la Alemania, con alguna selección europea, se confundió y se echó para atrás. Se echó para atrás cuando Montserrat estaba apretando en ese momento y vos tenés jugadores de buen toque que podés poner la pelota al piso, tener la posesión de balón y buscar el 2-0 al menos para que te diera un poco de tranquilidad y te diera los 3 puntos. Pero el técnico de los Cobos entregó el partido. Esto no es eh, más allá de las bajas que tuvo la selección, sí es cierto, pero eh, no estamos para empatar con Montserrat. Lamentable el resultado. Yo creo que por vergüenza deportiva, hoy en este momento, la selección de El Salvador debería de estar buscando técnico después de haber recibido el domingo pasado por la noche la renuncia del técnico Carlos de los Cobos, porque si bien es cierto, decíamos que era, y lo decíamos, este era el partido bravo. Este era el partido bravo porque tenías menos días de descanso y tenías que hacer el viaje a Curazao, cosa que no lo hizo Montserrat. Montserrat tenía una semana de estar en las playas espectaculares de Curazao, eh, entrenando, preparando el partido. Era un partido difícil, complicado, pero te encontrás con un gol, ves que tenés la posibilidad de ganarlo, porque no era la Montserrat, ya, ya lo veníamos viendo que este parón le afectó muchísimo a las selecciones del Caribe, les afectó pero muchísimo. Y Montserrat no era la Montserrat temible, no era la Montserrat que nos podía ganar, o sea, se pudo ganar este partido. Se pudo ganar este partido y al final se empata. Montserrat lo celebró como si hubiese ganado la Copa del Mundo con Pablo, total justicia es y que nosotros hicimos el ridículo. Montserrat empató contra Antigua de Barbuda en condición de visitante y ahora empata contra el coco del grupo que es la Selecta. Es decir, lleva 2 puntos y ahora tiene por delante los partidos contra Granada, contra Islas Vírgenes, que que le Los más podrían, que le fáciles, podrían dar 6 accesibles, ¿no? puntos y eventualmente ponerlo en la pelea. Jonathan, entonces ahí ese 2-2 de Antigua contra Montserrat es un marcador interesante, ¿verdad? Porque ese punto que le da Montserrat más el que consigue contra la Selecta le posiciona allí, que actualmente está de cuarto, pero podría llegar hasta 8 si gana esos 2 juegos. En este momento
En el grupo están empatados con 4 puntos Antigua y El Salvador. Aquí la diferencia es que Antigua tiene un +3 y la Selecta tiene un +2, de modo tal que el partido o la fecha 3 va a ser importantísima de ese Islas Vírgenes estadounidenses contra la Selecta. Ahí Pablo, bueno, Jonathan, la Selecta deberá meter la mayoría de goles posibles porque la diferencia de goles podría ser importantísima en esa fecha de cierre contra Antigua. Ojito si Antigua Barbuda le mete más de 2 goles a Granada. Ojito si Antigua Barbuda le mete más de 2 goles a Granada. eh, Va a estar muy complicado. Va a estar muy complicado la siguiente fecha. Aquí estoy viendo que Antigua Barbuda con Granada es el primer partido antes que El Salvador visite a Islas Vírgenes. Así que yo no veo a El Salvador goleando a Islas Vírgenes con este técnico. Señores, por favor, Yo, bueno, no me digan que son pro de los Cobos ustedes. no. Yo, a pesar de las críticas, porque evidentemente van a haber críticas, yo creo que, por ejemplo, estos jugadores de la Alianza que no están jugando, o sea, estamos hablando más de la columna vertebral, los Jonathan Jiménez, ni que hablar de Fito Zelaya, Monterrosa, es decir, o sea, son jugadores que le hacen mucha falta a la selección. No, y ahí solo, perdona, Jonathan, comentar, salió una declaración del presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol que si los jugadores quieren volver a la selección, van a volver, tienen las puertas abiertas. Y si ya lo dijo el presidente de la federación, entonces de los Cobos seguramente los va a llamar porque a estas alturas no te podés prescindir de estos jugadores. También hay que ver que si ya de los Cobos no está teniendo un buen ambiente dentro de los seleccionados y en general con la federación ya se ve que el proyecto no va para ningún lado, pues es un buen momento también ahorita para cambiarlo y enderezar la situación. No digo que sea un mal técnico, solamente me parece que la relación tal vez está un poco desgastada. Con relación a Montserrat, que yo soy un fanático de Montserrat, saben que los voy a apoyar. Sin embargo, para esta eliminatoria las opciones son muy pocas, casi nulas, aun y cuando con estos pequeños puntos que está dejando El Salvador, yo creo que tendría que haber un descalabro demasiado grande para que El Salvador se quede fuera. Lo de Montserrat, bueno, por supuesto que depende mucho de Light Taylor, el delantero del Nottingham Forest. Ese partido contra Antigua y Barbuda lo vi todo. Los defensores de Antigua y Barbuda, bueno, realmente lamentable cómo regalaron un gol. Y luego el portero histórico de Montserrat regaló ahí un gol también para el empate. El partido estuvo entretenido, pero definitivamente las defensas de baja calidad, sin duda alguna. Por cierto, de Light Taylor juega también el hermano de Light Taylor, Joey Taylor, y ya los históricos, los hermanos James y Brandon Comley, que ya están pasaditos de edad. Entonces eso sí a Montserrat le ha afectado mucho esa generación dorada que logró hacer el scouting en Londres. Yo creo que ese grupo El Salvador lo tiene muy tranquilo, lo va a clasificar a pesar de estos pequeños descalabros. Lo de Antigua y Barbuda, hay que ver si lo del partido contra Granada, que a Granada se le ven muy pocas opciones, y al igual que Islas Vírgenes de los Estados Unidos, ese equipo realmente no tiene mayores opciones. Ahora, como dijimos antes, vean, el partido de Montserrat, Islas Vírgenes estadounidenses, es el 2 de junio. Es decir, si lo gana Montserrat, va a estar de primero del grupo y va a llegar con cierta presión, tanto el 4 de Antigua Barbuda, Granada, y el partido de la Selecta, que es el 5. Creo que Antigua, y tanto como El Salvador, están obligados a ganar por la mayor cantidad de goles posible, porque el tema de gol diferencia le permitiría al que quede primero buscar un empate en ese último partido. En el caso, por ejemplo, Antigua Barbuda le mete una goleada a Granada, sube ese gol diferencia, que hoy lo tienen +3, y si la Selecta no hace más goles que con ellos, un empate clasifica. con un empate en el Cuscatlán, el número mágico está ahí tal vez en 10 puntos, pero con 9 incluso podría perfectamente clasificar.
Así es, así No, que con 8 podrías clasificar. Si llega Antigua y Barbuda y El Salvador con 7 puntos a la última jornada, con el empate pueden clasificar, pero yo creo que, como dice Jonathan, realmente, por más que haya un trabajo deficiente en la dirección técnica, por más que falten jugadores, si se lesiona, puede ser que llamen a la columna vertebral de la selección nacional, de los jugadores de Alianza, y quién dice que no se pueda lesionar algunos, tengan bajas, etcétera. A pesar de todo eso, la selección se tiene que imponer a Antigua Barbuda, aunque le ganemos solo 1-0, 2-1, porque como este señor que tiene encarcelado a la selección nacional, tiene secuestrada a la selección nacional, entonces va a meter un gol y va a llegar al minuto 80 con un gol y se va a echar atrás. Es capaz de eso. Entonces, pero como te digo, a estas alturas, y se los digo así, José, Jonathan, hermanos centroamericanos, noble afición salvadoreña, a estas alturas, como aficionados salvadoreños, lo sabemos todos, no sabemos si vamos a poder, aunque ganemos este grupo, si vamos a poder clasificar contra Trinidad y Tobago, que seguramente va a ganar su grupo. No, ahorita no te lo firmaría yo. No te podría firmar estar en la octagonal. Estamos hablando, si jugamos así, ¿cómo nos va a ir en la octagonal? Momento, hay que ganar a Trinidad y Tobago. Y Trinidad y Tobago que no anda para nada bien. O sea, entiendo el comentario, partiendo de que Trinidad no es ahorita un rival fuerte del Claro, Caribe. Hay otros, hay mucho más. pero cuando nos enfrentemos ya van a haber varias convocatorias de ellos, ya con más ritmo de juego, todas las selecciones, todos los jugadores, puede llegar a ser diferente. Ir a Trinidad y Tobago es complicado, es un estadio complicado, nunca hemos logrado un resultado positivo en Trinidad y Tobago. Ahorita se me viene en la memoria un par de resultados y hemos sido un desastre, incluso aquí. Me acuerdo la última generación de jugadores que estuvo a punto de ir al Mundial, que fue para la eliminatoria Sudáfrica 2010, aquí en el inicio del hexagonal de esa eliminatoria, cuando se pensaba de que íbamos a ganar, la Trinidad y Tobago nos viene y nos saca un empate. Entonces, cuidado, exactamente. cuidado porque lo tiene difícil El Salvador. Vamos a seguir el rastro a qué va a hacer la Federación Salvadoreña, que si va a haber decisiones en la dirección técnica, va a pasar algo con los jugadores de la Alianza, cuántos microciclos van a haber. Estamos a abril, mayo, 2 meses y resto para 2 meses prácticamente para estos juegos claves contra Islas Vírgenes y contra Antigua y Barbuda.